Bueno, buen día. Ya me presento Laura, así que saben que mi nombre es Sebastián Lateulade, soy de la empresa Todo TV Media. Ya les voy a contar un poquito más acerca de la empresa más adelante, pero hoy me quiero focalizar más en compartir algunas vivencias de mi historia. Historia que está muy relacionada con eso que dice ahí, hacer el kilómetro extra. Me pareció que era una buena forma de conectar mi propia experiencia y intentar dejarles algo. El kilómetro extra es algo que van a encontrar como punto en común en todos los emprendedores que van a escuchar hoy acá. Endeavor hoy les va a ofrecer la posibilidad de tener contacto con muchas historias que tienen ese punto en común, hacer un poco más de lo que el común denominador decide hacer. Esa es un poco la definición del kilómetro extra, que no trata solamente de los objetivos empresariales, estamos hablando de aspectos personales, como por ejemplo la persona que se propone adelgazar, está dispuesta a hacer un poco más para lograrlo, o aquel que quiere mejorar su estado físico, con algunas técnicas que, bueno, a veces no salen muy bien. O terminar de recibirse, dar ese examen que está pendiente. Para eso, a pesar de las adversidades, hay que ponerle un poquito más de ganas. O la persona que hoy está emprendiendo o que piensa emprender. ¿Qué tienen en común estas personas? Que han estado dispuestas a dar un poco más, que han ido más allá de lo que se espera de ellos, con un gran compromiso. El caso de los que pensaban adelgazar, comer un poco menos, hacer más ejercicios, estudiar un poco más para lograr esos objetivos. Una nueva realidad es el resultado del esfuerzo. Es decir, nada va a cambiar si no hacemos un esfuerzo extra. Y le decía que tiene mucho que ver con mi vida personal, con mi historia. Quizás las mujeres identifican ese logo que está ahí. Los hombres estoy seguro que no tanto. Y es una marca de ropa interior, femenina. ¿Qué tendrá que ver esto, dirán ustedes, con mi historia? Bueno, como decía Laura, yo nací en Paysandú, pero me crié en Flores, y siempre tuve la inquietud de hacer cosas. Tenía una gran pasión en aquel entonces que me motivaba a relacionar eso con mi historia, y era comprar discos de vinilo. En aquel entonces no existían los CD ni los DVD. Existían discos de vinilos y cassette. Y resolví con 15 años ir a comprar discos a Brasil porque eran más baratos que en Uruguay. Acompañé a una persona, amiga de mi familia, que compraba ropa interior en Brasil, ya que conocía cómo ir en el ómnibus, llegar a Rivera, etc. Y obviamente que yo iba a comprar 4 o 5 discos, no mucho más. Entonces tuve todo el día libre para luego acompañarla en su recorrida de cómo hacía, cómo negociaba, qué compraba. Y me llamó la atención que la ropa interior femenina, la marca de Milus y del Río en aquel entonces, de broderío de Lycra, traía un cartoncito donde las modelos posaban el conjunto. Y le pedí en ese entonces si no me dejaba sacar los cartones para llevármelos. Fue así que regresé a Flores, abordé a las madres de mis compañeras de liceo, a mujeres que conocía, y le dije que tenía la mejor ropa interior para vender. Las miraba y le decía, usted señora, 90, 95 de arriba, y bueno, y un poco así empecé. El objetivo ahí, más allá de lo gracioso del cuento, era que quería hacer mi dinero para poder volver a Brasil y seguir comprando los discos. Lo que me movilizaba en ese momento era la pasión por comprar la música. Y siempre también tuve la inquietud de resolverlo por mis propios medios. Una pasión que también estaba relacionada con otras cosas que fueron sucediendo en mi vida. Mi segunda pasión se podría decir que es la radio. Con 15 años comencé con un programa que se llamaba Destacados, absolutamente convencido de que hablaba en la radio y era por poco Berch Rupeñán. Mi madre me decía, no, ¿cómo salió? Espectacular. Y yo me imagino, porque después escuchaba las grabaciones de cassette, que mi voz era de pito. Espantosa, pero yo hablaba totalmente convencido. Todo fue dándose de forma natural en Flores y me di cuenta en un momento que quería hacer algo distinto. Quería romper el molde, ya no me alcanzaba con la radio. Los departamentos en el interior tienen, a diferencia de Montevideo, una propuesta muy distinta desde el punto de vista de los espectáculos, por razones obvias, no llegan los grandes grupos. Y yo dije, y yo voy a hacer el mega espectáculo del año. Tenía 18 años. Y cuando dije eso, me entrevisté con el diario local y me quedaron mirando y me hacían así.
¿Y qué vas a hacer para que sea el mega espectáculo del año? Y para que fuera el mega espectáculo del año tenía que traer una banda que estuviera al alcance, obviamente, no los Rolling Stones, sino una banda que en aquel momento eran los Vilma Palma Vampiros, era el grupo de moda en el Río de la Plata. Sonaban muchísimo. Decidí contactar, después de averiguar, al manager de esa banda, que vivía en Rosario, y le dije, mi nombre es fulano de tal, yo voy a estar haciendo Rosario la semana que viene, quiero reunirme con usted porque quiero que vengan a un espectáculo en Flores. Ese año, en el año 94, Vilma Palma cerró el Festival de Acapulco y de Viña del Mar. Entonces me dice, bueno, pero ¿cuáles son tus antecedentes? ¿Qué has hecho? No, yo le cuento todo cuando llegue. Obviamente que ni sabía la edad. Allá me tomé el buque, me fui para Rosario, llegué a Buenos Aires, me tomé el bus a Rosario, me reuní con el manager, cuando me ve llegar me dice, acá tengo pocas expectativas, habrá pensado. La cuestión es que le dije, quiero que vaya a Vilma Palma a tocar Uruguay. Ok, ¿y en cuántos departamentos vamos a tocar? ¿En Montevideo y qué más? No, en Flores. Pero pará. ¿Cómo que en Flores? Porque el negocio, después lo aprendí, consiste en comprar los artistas, pero hacer una venta lo más importante posible para rentabilizar la avenida. No, pero te das cuenta que tenés el costo del ómnibus para que vayan a tocar, tenés el cachete, lo vas a absorber todo vos, etcétera. No, yo lo tengo claro. Acá tengo $4.000, se los dejo de seña, deme el contrato, yo me voy a llevar a Vilma Palma para Flores. La cuestión es que cuando regresé, obviamente, mi familia me dijo que era una locura. La gente que conocía me dijo, estás loco. Lo que siempre pasa. La cuestión es que a pesar de todas las complicaciones que surgieron en el proceso, porque además yo quería ir más allá de lo convencional, ya no me servía ir al estadio local. Yo tuve que ir a un lugar que era un remate de feria de ganado, que estaba fuera de la ciudad. Tenía que ser algo distinto, que la gente le explotara la cabeza. Es decir, no podía ser convencional. Y así fue que fueron apareciendo diferentes obstáculos, porque llegué a ese local de feria y obviamente la instalación eléctrica que tenía era para 4 bombitas de luz. Cuando llega la empresa de sonido con 400 parlantes, potencias y prenden, salta todo. Y estábamos a 2 días del evento. Ahí, obviamente, moverse con UTE, que pusieron una línea directa del transformador de la ruta al lugar. Bueno, todas las cuestiones. Fue un éxito el evento. Hoy es recordado, sin falsa modestia lo digo, como uno de los espectáculos más importantes que se hicieron en el departamento. Llevé a FMs de Montevideo, llegaron ómnibus de Rivera, de Florida, de San José, de todos los departamentos aledaños y también lejanos. Hicimos una gran publicidad y ese fue el puntapié inicial para lo que vino después. Esta productora que se llamaba Prince Producciones, que tampoco sé por qué se llamaba Prince, no tiene nada que ver con el artista. Si les cuento la anécdota rapidita es porque estábamos armando el logo y encontramos un tipo de tipografía en la computadora que se llama Prince. Y le dije, listo, ese es el nombre. Y a partir de ahí siguieron viniendo los otros espectáculos de los auténticos decadentes, nuevamente Vilma Palma, Pericos, Nito Mestre, Sex Sui Generis, Vela Puerca, no te va a gustar cuando comenzaban recién. Pero ya a otra escala, ya lo vendía en Montevideo, lo vendía en varios departamentos, era más como una productora que contrataba espectáculos y que los repartía por diferentes departamentos. Todo se fue dando de forma natural. La música, el programa de radio, organizaba eventos. ¿Y qué le hace falta a Flores? Y le hace falta que no baile más la gente en los clubes sociales, que es muy del interior. Hace falta la discoteca. Y a mí no me alcanzaba que fuera una discoteca más, tenía que ser un complejo. Entonces ahí empezamos con Complejo Oxígeno, lo cual es muy difícil de que dure una discoteca tantos años como esta, que fue 8 años en Flores, departamento más chico, con 30.000 personas, porque la gente se aburre de todos los fines de semana lo mismo. En Montevideo la gente sale un fin de semana a un lugar y a los 4 meses o 2 meses regresa a ese lugar porque tiene otras alternativas. En este caso había que llevar a la gente todos los fines de semana. Y finalmente llegó mi gran pasión, la radio. En sociedad con otra persona armamos la red FM y ahí se cerró el círculo. Convocábamos a la juventud por la radio, teníamos la oferta del boliche de los fines de semana, traíamos los espectáculos. Esto era fantástico. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con lo que hoy le quiero hablar de Kilómetro Extra? Que todo esto termina en esta pecera. Esa era mi zona de confort. Todo funcionaba bien. Pero el problema que tenía interior es que quería más de la vida, no quería solamente eso. Me funcionaba bien en la disco, la radio, los espectáculos,
pero quería dar el gran salto, no quería seguir en Flores, pero no por renegar, no tiene nada que ver, simplemente como un tema aspiracional. Y ahí fue que me hice el gran planteo de salir de esa rutina diaria que involucra a todos, que todos nos manejamos en esa zona de confort, porque nos sentimos cómodos, porque conocemos lo que hacemos, porque lo dominamos, pero cualquier meta u objetivo que realmente merezca la pena, le puedo asegurar que no está en esa zona de confort. Y en ese momento me planteé que necesitaba un cambio. Cuando lo planteo a nivel familiar y a nivel de amigos, me dicen, pero vos estás loco, ¿qué vas a alargar todo si estás siendo fantástico? Yo estaba convencido, un poco como lo comentaban anteriormente, de que tenía que vender todo y me tenía que ir. Y honestamente no sabía a qué me iba a ir. Simplemente tenía la convicción de hacerlo. Porque esta es una gran verdad. Para que algo cambie en la vida de uno, de lo que hoy estamos haciendo, tenemos que cambiar algo. Si simplemente todos los días seguimos haciendo lo mismo, difícilmente algo vaya a cambiar. Y esto, lo vuelvo a decir, no solo aplica a lo empresarial, aplica a lo que cada uno de nosotros pretendamos de la vida. Y bueno, tuve que dar el salto. Salí de esa zona de confort. Y esto es un mensaje que cuando lo estaba armando me gustó compartirlo porque me parece que los verdaderos triunfadores son personas que en un momento determinado decidieron dar mucho más de lo que da la mayoría a pesar de hacerlo en condiciones, cuando uno lo compara con otros países, otras infraestructuras inferiores. Pero lo que mejor demuestra lo que viene a continuación es cómo a pesar de las adversidades los objetivos se pueden lograr. Y me parece que esta persona lo representa. Esta persona estuvo dispuesta a dar más de lo que se espera de uno, se demandó mucho más para sobresalir de la media, no importaba si llovía, si hacía frío, había que salir a entrenar y lo hizo, eliminó las excusas del vocabulario. Pero volviendo a mi caso, yo tuve, como hoy quizás ustedes se lo estén planteando, tuve que tomar la decisión y elegir mi camino y armar mi camino. Y mi camino me lleva a esta otra etapa de mi vida, que se llama Todo TV Media. Pero Todo TV Media, en mi caso, llegó quizás porque lo estaba buscando, porque sabía que quería un cambio. Y siempre estuve muy atento a las oportunidades que se me iban presentando. Y fue así que en el año 2000, año donde yo me había desprendido de todo lo que hacía en Flores, viajo por las vueltas de la vida a Buenos Aires a un gran evento que se sigue haciendo hoy en día, que se llama Jornadas del Cable en Argentina, que tiene mucho que ver con lo que hago hoy y ya les voy a empezar a contar. Este evento recibe a todos los canales de televisión por cable que generalmente consumimos nosotros como televidentes. HBO, ESPN, Fox Sports, Warner, Sony, etcétera, etcétera, etcétera. Estas grandes marcas del entretenimiento mundial exponen en estas ferias toda su oferta de contenidos para que los operadores que nosotros contratamos como abonados, DirecTV, Nuevo Siglo, Montecable, imagínense esos mismos, pero en toda América Latina, van a esas ferias a negociar los canales que después compramos con el abono básico o premium, etc. ¿Qué me llamó la atención de esta feria? Me llamó la atención el enorme poder de inversión que tenían estas marcas en sus stands, en sus despliegues, y un detalle en particular. Yo no sabía nada de revistas ni de la televisión más que lo que saben ustedes en cuanto a ser un televidente más. Pero siempre tuve un gran sentido estético de las cosas y me parecía que las revistas especializadas que se distribuían en esa feria, que estaban en un stand, tenían muy mala calidad gráfica tratándose de un negocio de imagen como es la televisión. Y me quedó ese bichito de decir, qué bueno que estaría hacer una revista que fuera un vehículo más adecuado para la publicidad de estos canales, que realmente los representara. Entonces, fue así que empecé a investigar, empecé a identificar quién era quién, dediqué muchos años a aprender sobre la industria, a conectar a los diferentes grupos económicos con los canales, con los diferentes ejecutivos, los actores, autodidacta completamente porque nadie me enseñó nada. Pero yo sabía de organizar eventos. Entonces dije, ¿por qué no hacemos el evento de Buenos Aires en Punta del Este? ¿Por qué en Punta del Este? Porque para el Cono Sur Punta del Este es un lugar de referencia y me parecía que el Hotel Conrad podía ser el destino adecuado. Y fue así que se me propuso conjuntamente con otra persona decir, hagamos Punta Show TV
en Punta del Este, el mismo evento de Buenos Aires, ¿por qué tenemos que ir a Argentina? Acá también hay industria, convoquemos a los operadores de cable a que vengan, vayamos ahí, traigamos a HBO, a Fox, a Turner, a todos. Pero había un problema. Organizar sí sabía, pero no conocía a nadie que pudiera comprar esto. Es decir, no sabía quién estaba detrás de esos canales. Si bien había hecho una investigación, no conocía personalmente a nadie, ni nadie me conocía a mí. Pero como lo hice con Vilma Palma, que me tomé el buque y el bus, obviamente me tomé de vuelta el buque para Buenos Aires. Y empecé a golpear todas las puertas, llevando la idea de que pensaba hacer este evento. Un evento que iba a tener las mismas características que se hacía en Buenos Aires, que tenían que participar, comprar el stand. Pero no fue tan fácil. Después de golpear 30, 40 puertas, el resultado había sido 0. Y ahí uno tiene que ponerle creatividad. Es decir, es el momento, como también se manifestaba, donde uno dice, todo cuadra como para claudicar, para decir, ya está, la idea hasta acá llegó. Y bueno, no ha sido una característica en mi vida. Entonces, aquello de hacer el kilómetro extra, de replantearse las cosas, de pensar la estrategia, de dar vuelta a todo lo planificado y volver a empezar, me fui, me reuní con HBO y le dije, no, te pedí la reunión porque sabés que hay un tema. Me comentaste en la reunión que cuando estuviera Fox vos ibas a estar. No, te vengo a decir que está Fox. Pero Fox no estaba. No, pero ¿y cómo? ¿Y qué tamaño de stand van a tener? Le digo. Una cosa impresionante. Bueno, pero ¿no? Yo calculo que por lo menos 50, 60 metros cuadrados. Nosotros queremos el stand también. Y ahí empezó. Ya obviamente el discurso fue para Fox, crucé la cuadra y dije, muchacho, HBO está. ¿Cómo que está? Y 80 metros el stand. Y bueno, el resultado de esta aventura fue un gran éxito. Logré contactar a un montón de gente real, conocerla, que me conocieran. Vendí más de 50 stands. Fue un éxito el evento. Y eso fue la puerta para algo que yo venía planificando desde el primer día que fui a Buenos Aires, conocí el evento, que es nuestra revista. La primera revista que hicimos, que es Todo TV. Todo TV es el fruto de todo ese camino. De caerme, de volver a empezar, de aprender, de equivocarme. Pero había un gran problema con esta revista. Una cosa es escribir a la persona común acerca de la vida de tal o cual persona, sobre un hecho actual, pero es muy distinto escribir para una revista especializada que la va a leer un médico, o una revista especializada que la lee un mecánico que sabe más que uno. En este caso, para un ejecutivo de la industria de la televisión, con mucho más años que yo y que mi equipo, que obviamente iba a dejar al desnudo nuestra falta de conocimiento. Entonces tuve, antes que lanzar la revista, no solamente aprender sobre el negocio, sino también encontrar quién iban a ser las personas que potenciaran este producto, que a pesar de nuestra inexperiencia escribieran sobre el mismo y que le dieran un real sentido. La cuestión es que mucho de eso no pasó. Para el discurso suena bien, pero en la realidad hoy lo veo con el paso del tiempo. Y el número 0 que lo traje y lo tengo por ahí, lo agarré y tomé una decisión. Con Vilma Palma me fui a Buenos Aires, me tomé el buque. Con el evento me fui para Buenos Aires de vuelta, otra vez el buque, pero acá no había buque. Acá me tenía que tomar el avión. Porque las grandes compañías no están en Buenos Aires. Básicamente están en Miami con sus grandes oficinas que atienden a América Latina. También en Atlanta, México y algunas que otras en Bogotá y Caracas. También Buenos Aires y San Pablo. Pero ¿qué pasa? Implicaba volver a empezar en cuanto a que no conocía a nadie tampoco. Pero logré armar una agenda de más de 60 reuniones en 7 ciudades. Fue un momento también bisagra en mi vida porque mi señora estaba embarazada. Yo había hecho un dinero con la venta de los negocios en flores. Me había ido muy bien con el evento. Tenía que tomar esa gran decisión que nos pasa a todos en la vida, comprar la casa. Estaba embarazada, en algunos meses iba a dar a luz. ¿Y qué hacemos? Yo tenía un convencimiento al respecto y era que podíamos comprar esa casa, pero ¿qué pasa el día después? ¿Cómo sigue? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, ella, que ha sido una buena compañera de ruta, entendió claramente y me dijo, ¿qué querés hacer? Y yo quiero quemar todo. Como dijo Alejandro Magno. Es decir, acá hay que quemar las naves.
Y tampoco quería quedarme esperando que la gente viniera a comprar publicidad en la revista, porque no iba a pasar. Nadie me conocía, no sabía cuál era nuestra propuesta. La única oportunidad que teníamos era salir a buscar el mercado. Menos en Uruguay. Imagínense en aquel entonces, ¿de dónde me llamás? Uruguay. Y yo le decía, no, viste, entre Argentina, Brasil. Bueno, y que mi inglés en aquel momento era muy limitado también, vamos a ser claros. Yo me crié en escuela pública, estudié en liceo público, no fui a ningún lugar bilingüe en Flores, no existía incluso en aquel entonces. Entonces, aquello era pechugar como fuera. Pero bueno, ese era otro problema que tenía que resolverlo cuando llegara a Atlanta o a Miami. Yo me fui para Atlanta, me fui para Miami, estuve como 2 meses de viaje. Termina Miami, termina Atlanta, termino en México, termino en Bogotá, 50 reuniones. El resultado del proyecto que llevaba, acá está la gran revista, esto va a cambiar la industria, esto es un producto espectacular, no sabe, mira la calidad gráfica. La cuestión es que había vendido 0. Nefasto. Pero ahí tuve otro gran aprendizaje. Y mis aprendizajes son más de la calle, más de vida, que de esos mensajes que pueden sonar más armados, más corporativos. Siempre tuve claro que las oportunidades pueden estar a la vuelta de cualquier esquina. La diferencia está en aceptar, a pesar de la adversidad de los obstáculos, aceptar dar nuevamente vuelta a esa esquina. Porque si no se puede claudicar en ese intento. Y yo digo esto porque llevaba 50 reuniones y me podría haber venido. A ver, en la tercera reunión que me decían cosas como, las voy a compartir, pero olvídate, no tengo plata para lo que están, imagínate una revista nueva. No tiene ninguna oportunidad. No, pero la competencia tuya tiene 15 años en el mercado. ¿Cómo vas a hacer para desplazarlo? Y todas eran pálidas, de mis potenciales clientes. ¡Wow! Y allá remarla, ¿no? Pero también tomar el aprendizaje de lo que cada una de esas reuniones me dejaba. Ya me iba adelantando a las respuestas de las posibles preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a desplazar a...? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Pero también con la convicción de que yo no tenía marcha atrás por lo que comentaba. Tenía una hija que venía en camino. ¿Con qué iba a volver? ¿Con las manos vacías? ¿Esto me tenía que funcionar o me tenía que funcionar? Mi convicción era absoluta de que iba a ser así. Nunca pensé lo contrario a pesar de tener esos 50 fracasos iniciales. Y llego a Caracas, que Caracas es un lugar particular porque el grupo HBO nace en Caracas y después se traslada a Miami. Y resulta que me encuentro con 2 personas, ambas directoras de marketing del canal Sony Entertainment Television y AXN, y me dicen, vos sabés que me caes bien, ¿no? A mí me sobró una platita, vamos a comprarte unas páginas de publicidad para la revista, así que contás con nosotros. Bueno, imagínense, ya está. ¿Cómo termina esa historia? Esa historia termina con que el año 2004 estaba recontrafundido en rojo. Pero ni un peso, es decir, la plata ahorrada había sido para pagar imprenta, sobrevivir, viajes y lo que implica. El año 2005 la cosa empieza a aclararse un poco más. Ya no era rojo sangre, pero era rosadito. Y empieza a tomar color en la empresa y el proyecto de la revista. Obviamente que en ese proceso fue muy importante algo que por ahí todavía no se mencionó, que es el equipo. Armar equipo. Y a mí eso siempre me gustó. Y desafiar al equipo también y visualizar el crecimiento del mismo más aún. ¿Qué es Todo TV Media hoy? Hoy somos una empresa que tiene 3 unidades de negocio. Editorial, dividido en lo impreso y en lo online. Una agencia creativa que fue fruto de identificar oportunidades con nuestros propios clientes, que ya les voy a contar. Y la consultoría. Al final del día, lo que nosotros manejamos como activo más importante es información. Hoy producimos 7 revistas mensuales, tenemos 6 guías anuales, son revistas que se hacen en inglés, que se hacen en español, son directorios o guías que tienen información estratégica para la toma de decisiones, como por ejemplo, saber lo que yo no sabía, quién es quién en una empresa, cómo hago para contactarme con tal o cual, análisis de mercado, informes, estadísticas, ratings, etc. Pero obviamente que toda esta industria de lo impreso también ha tenido que ir ayornándose con lo digital, y es entonces que tenemos 2 sitios de noticias en español y en inglés, con sus respectivas aplicaciones para los dispositivos, y
hoy llegan a más de 20.000 ejecutivos todos los días con las noticias más importantes a nivel global. Hoy tenemos un número muy importante de visualizaciones, de páginas vistas con cosas que no lo voy a aburrir. Y acá llega algo también interesante, que es la parte creativa. ¿Cómo dejamos de ser un medio y pasamos a ser una agencia creativa también? Esto fue fruto de ver oportunidades. Había empresas que destacaban en lo que hacíamos nuestro gran sentido de lo estético y teníamos un gran equipo creativo. Y me ocurrió lanzar una agencia que diera servicio a toda la parte promocional y publicitaria de estas empresas. Entonces, fue así que comenzamos haciendo catálogos, libros, campañas publicitarias, tanto para revistas como vía pública, etc. Hoy, Unique Media Solutions atiende a más de 40 empresas que están todas en el exterior, solamente en Uruguay Canal 12, que le hacemos toda la imagen corporativa para sus fiestas de lanzamiento de programación, catálogo, libro de los 50 años del canal, etc. Pero hoy nuestro trabajo se puede ver a través de lo que hacemos desde el aeropuerto, desde saliendo del aeropuerto de México hasta Argentina, en los carteles de vía pública con publicidad de Warner Channel, con series como Two and a Half Men, o el canal HBO o Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte de consultoría, y ya redondeando, es lo que le decía, el fruto de lo que hacemos y que Laura adelantaba un poco. Nos dimos cuenta que el activo más importante que manejamos es la información. Y el acceso a la información confiable y un acceso donde yo puedo ganar tiempo de búsqueda son dos factores más que determinantes para que la industria decida contratar nuestros servicios en cuanto a informes especiales. Pero hace 1 año y medio empezamos a desarrollar, gracias a Endeavor, con 2 MBA que nos proporcionaron de España y Kuwait, un plan de negocio y un proyecto muy ambicioso que apunta a cambiar la forma en que se accede a la información estadística en la industria global de la televisión. No es el momento para contarlo, pero estamos en ese proceso. ¿Cuál es la realidad actual de la empresa? Hoy tenemos más de 200 clientes en más de 40 países, desde Turquía, Israel, Canadá, la India y toda América Latina, naturalmente. Algunos de estos clientes son los que están viendo en pantalla, no pusimos a todos por razones obvias. Y yo los quiero dejar hoy con este mensaje que me parece que es uno de los más importantes en cuanto a compartir con ustedes. Para que las cosas empiecen a cambiar en la vida de uno, algo tengo que cambiar. Y es un poco lo que planteaba Steve Jobs en ese mensaje. Así que, gracias y estoy a las órdenes para cualquier pregunta.